Sean todos bienvenidos. La Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arbelo se complace en presentarles el curso titulado Manifestaciones gastrointestinales por COVID-19 en niños, de la A a la Z. Soy Nina Colina, formo parte del staff de adjuntos gastroenterólogos en nuestra unidad. Es bien sabido por todos el gran auge de información científica que diariamente nos presenta las diversas revistas científicas. Me pareció muy interesante este titular, COVID-19 revoluciona el sistema de publicación científica. Esto nos motiva a estar a la vanguardia y para conocer más de cerca el COVID y saber la repercusión en los diferentes sistemas. Más aún, hacen dinámico esta situación el acceso a las diferentes redes sociales que el personal, no necesariamente de salud, hace uso. Ya conocemos todas las redes sociales. Esto es un torbellino de información, tanto científica como información común. Es por esto que nos parece interesante la realización de este curso. Al principio de la pandemia, eran más relevantes los síntomas de índole respiratorio y a lo largo del transcurso de los meses hubo mayores datos e interés por los síntomas gastrointestinales, descritos como pérdida del apetito, alteraciones del gusto, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, alteración de las enzimas hepáticas y otros síntomas poco frecuentes. En niños probablemente exista su registro, y esto ocurre por la difícil distinción entre las infecciones comunes de la infancia con el COVID-19. Es de recordar que el COVID es una enfermedad sistémica con repercusión en diferentes sistemas. Esto lo hace un poco más difícil el manejo y el control de esta enfermedad por el espectro de casos clínicos inducidos por este virus, el SARS-CoV-2, presentando una variabilidad de casos sintomáticos y asintomáticos. Y en estos últimos casos asintomáticos es importante tomar en cuenta el tiempo desde la aparición de los síntomas gastrointestinales hasta la búsqueda de la atención hospitalaria, porque retrasa un poco la atención en comparación con los síntomas respiratorios. Esto debido a que inicialmente no eran considerados como síntomas cardinales en infección por COVID-19. Como consecuencia, estos pacientes pueden ser ubicados por error en servicios de hospitalización de gastroenterología y no en una sala de infecciones del manejo adecuado. Esto pudiera ser una explicación el por qué tanto personal de salud enfermos. Por todo lo antes descrito, existe la motivación de realizar este curso titulado Manifestación de gastrointestinales por COVID-19 en niños de la A a la Z. Para ello, le presento a mi staff de residentes de la Unidad de Gastroenterología y hemos esquematizado la información de la siguiente manera. La doctora Génesis Bastidas nos describirá la fisiopatología. Seguidamente, la doctora Tanimar Salazar nos describirá otros factores asociados a la fisiopatología. La doctora Vanessa Alas va a describir las diferentes manifestaciones clínicas. Por otro lado, la doctora Maygrey Ruiz va a hablar de las manifestaciones clínicas, pero enfatizadas en cuanto a hígado y páncreas. La doctora Isabel Dimas nos recordará la repercusión del COVID-19 en enfermedades gastrointestinales crónicas. Y finalmente, la doctora Dayana Fajardo nos paseará por los diferentes enfoques terapéuticos contemplados en COVID-19, pero haciendo énfasis en la esfera gastrointestinal. Buen día, yo soy la doctora Génesis Bastidas y el día de hoy hablaré acerca de la fisiopatología gastrointestinal en COVID-19. Durante la epidemia del SARS-CoV-1 en Hong Kong en el año 2002 y 2003, se documentó la presencia de la replicación activa en intestino delgado y grueso. El SARS-CoV y SARS-CoV-2 pertenecen a la familia Coronaviridae del género beta coronavirus, subgénero Sarbecovirus.
El sistema digestivo es el segundo órgano más afectado después del respiratorio, debido al tropismo del COVID-19 con el sistema gastrointestinal, y esto es dado por la alta expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en glándulas salivales, esófago, estómago, enterocitos, colon y vías biliares. La entrada del SARS-CoV-2 a las células epiteliales está mediada por la glicoproteína de espiga, conocida como proteína S, que permite unirse al receptor celular de la enzima convertidora de angiotensina 2 con la proteína S1, mientras que la S2 favorece la fusión a la membrana basal, por lo cual requiere de un segundo receptor conocido como serina proteasa transmembrana 2. Ambos receptores son indispensables para la entrada del virus a la célula diana. Posterior a que el virus entra a la célula, se sintetizan las proteínas de ARN a través de la transcripción de la polimerasa inversa para generar nuevos virus que posteriormente serán liberados e invadirán otras células del órgano afectado, sin olvidar que la mayor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el cuerpo se encuentra en el borde del cepillo de los enterocitos intestinales a nivel del ilion y del colon, lo que pudiera explicar la diarrea en estos pacientes. Un estudio realizado en Washington en abril del 2020, titulado Serinas proteasa transmembrana 2 y serina proteasa transmembrana 4 mediante la infección del SARS-CoV-2 en los enterocitos del intestino delgado humano, ellos observaron varios estudios donde detectaron consistentemente cantidades sustanciales del ARN del virus en las muestras fecales de estos pacientes. Y se preguntaron si el SARS-CoV-2 infecta actualmente las células gastrointestinales, qué factores del huésped median en la replicación eficiente y si hay virus capaces de replicar en las muestras fecales de pacientes con COVID-19. En este estudio se tomaron células embrionarias humanas, las cuales fueron cultivados en un medio de matrigel con factores de crecimiento, y se seleccionaron aquellas células que se expresaron de forma estable la enzima convertidora de angiotensina 2 y las serinas proteasa transmembrana 2 y 4. Posteriormente, estas fueron observadas bajo inmunofluorescencia. De acuerdo a la primera pregunta, si el SARS-CoV-2 infecta actualmente las células gastrointestinales, se encontró que en el intestino la enzima convertidora de angiotensina 2 funcionaba como acompañante del transportador de aminoácidos alfa, beta y AT1 a nivel de las células gastrointestinales y que regulaba la homeostasis microbiana. También que la enzima convertidora de angiotensina 2 se expresó de forma elevada en los enterocitos maduros, en CD26, CD44, CD45 y células epiteliales de adhesión, y que a su vez los enterocitos que se encontraban a nivel del ilion tenían niveles de ARN mensajero significativamente más altos. 2. Que factores del huésped median en la replicación eficiente. Ellos emplearon un sistema de monocapa con una separación de los compartimientos basales y apicales, y se observó que las células gastrointestinales se infectaban en la superficie apical. También que estos receptores no tenían unión a nivel de las células caliciformes, enteroendocrinas y las de Panet. Que los enterocitos maduros tenían una alta expresión de estos receptores, por lo que los hacía las células dianas a nivel del epitelio intestinal. Que las serinas proteasas transmembrana 2 y 4 se encontraban presentes en el enterocito maduro mucho más que las encontradas en las enzimas convertidoras de angiotensina 2. Y 3. Si hay virus capaces de replicar en las muestras fecales de pacientes con COVID-19, donde ellos vieron que estos pacientes o estos receptores no eran resistentes a ciertos componentes en fluidos del colon, pero sí hubo una hipótesis donde se decidió o se evidenció que el COVID-19 tenía réplica en las células gastrointestinales, pero se inactivaban rápidamente. Otro estudio realizado en los Países Bajos en julio del 2020, titulado SARS-CoV-2
infecta productivamente los enterocitos del intestino humano. Ellos tomaron 4 organoides del intestino delgado humano y los cultivaron en 4 condiciones de cultivo diferentes. Ahí se observó que el SARS-CoV-2 infecta las células del linaje de enterocitos en los organoides del intestino delgado, que también puede infectar las células en proliferación, y se concluyó que el SARS-CoV-2 es el tercer coronavirus altamente patógeno después del SARS-CoV y el MERS-CoV. Finalmente, después de hablar de la fisiopatología gastrointestinal, le damos el pase a la doctora Tanimar Salazar, quien nos hablará un poco de los factores a considerar. Muchas gracias. Buen día, soy la doctora Tanimar Salazar, pediatra poricultor y residente de gastroenterología y nutrición pediátrica del Hospital Militar Universitario Carlos Arbelo. Los otros factores a considerar y de los cuales hablaré se encuentra el pH gástrico, el cual varía entre 1.5 y 3.5. El virus SARS-CoV-2 es inactivado en pH menor de 3 y mayor a 12, por lo que cambios en el pH permitirían inhibición viral a nivel gástrico. Esto puede ser ocasionado por medicamentos y o la presencia de alimentos que pudieran bloquear los mecanismos de inhibición y permitir el paso del virus hacia el intestino delgado. En adultos, generalmente el pH gástrico es más elevado. Esto puede ser debido a patologías como la gastritis atrófica o el uso de medicamentos tipo antiácidos o inhibidores de bomba de protones. Se estima que el uso de esta clase de medicamentos pudiesen elevar entre 2 a 6 veces más el valor de pH, bloqueando así los mecanismos de inhibición viral a nivel gástrico. Investigadores aseguran que las personas que consumen esta clase de medicamentos tienen mayor riesgo de contraer COVID-19. Spiegel y colaboradores recientemente realizaron un estudio publicado en la versión electrónica de la revista American Journal of Gastroenterology en julio de 2020. Se hizo un estudio comparativo con una muestra significativa de estadounidenses durante un periodo de un mes aproximadamente y se encontró que pacientes que recibieron tratamiento con IVP 2 veces al día tuvo 4 veces más probabilidad de tener un resultado positivo de reacción de cadena polimerasa para COVID-19 con un índice de confiabilidad de 95%, a diferencia de aquellos pacientes que ingirieron agonistas receptores H2 una vez al día tuvo 15% menos probabilidad de tener un resultado positivo. Sin embargo, en la actualidad aún se estudia si estos medicamentos, es decir, los receptores H2, pudiesen tener un efecto protector para la prevención de la enfermedad, concluyendo que estos datos solo muestran una asociación entre el uso de IVP y positividad para COVID-19. Además de esto, se invita a prescribir con criterios e indicaciones absolutas el uso de inhibidores de bomba de protones y además considerar el uso de receptores H2 en aquellos pacientes hospitalizados con casos sospechosos de COVID-19 o infección confirmada, ya que de acuerdo a los resultados obtenidos por este trabajo de investigación, el uso de esta clase de medicamentos resultó beneficioso. El segundo factor a considerar es la microbiota intestinal. El intestino es un órgano inmunológico, por consecuencia que su funcionamiento adecuado permite regular un sinfín de procesos inmunitarios potencialmente peligrosos que afectan pulmón y otros órganos vitales en caso de infección por SARS-CoV-2. La composición de la microbiota intestinal depende de varios factores, entre ellos la edad, dieta, el uso de medicamentos, así también infecciones, ambiente y estrés. Estos factores son determinantes para mantener la abundancia, diversidad y la función de la microbiota intestinal, así como también para mantener un equilibrio dinámico. Los pacientes con COVID-19 presentan disbiosis intestinal, que no es más que un desequilibrio en la microbiota intestinal que acarrea importantes consecuencias, que en orden de presentación son alteración de la integridad de la barrera epitelial. Estos pacientes presentan aumento de la permeabilidad epitelial intestinal y traslocación bacteriana, permitiendo la entrada de gérmenes invasores que son capaces de producir septicemia y síndrome de estrés respiratorio. Y es por esta razón que la microbiota intestinal puede estimular a distancia la respuesta del huésped a las infecciones virales respiratorias a través del eje intestino-pulmón. Por tal motivo, o es por esto, que aquellos pacientes con COVID-19 y disbiosis intestinal, este último pudiese ser un predictor de severidad
ya que la menor presencia de bacterias comensales favorece la sobrepresentación de bacterias patógenas. Hay dos razones por las que prescribir tratamiento probiótico adecuado en COVID-19. La primera es que un alto porcentaje de los pacientes con síntomas sugestivos recibieron tratamiento antibiótico. Se estima que en la primera ola de infecciones hasta 72% de los pacientes sintomáticos recibieron antibióticos, siendo esta la primera causa o la causa más frecuente de diarrea en pacientes hospitalizados, y el tratamiento concomitante con un probiótico adecuado es de eficacia claramente demostrada para prevenirla. La segunda indicación es en el tratamiento de diarrea como síntoma de debut de la enfermedad por SARS-CoV-2 en el 30% de los pacientes en España. Y es de esperar beneficios adicionales el uso de probióticos en el contexto pandemia. Un estudio realizado recientemente aporta datos interesantes donde los probióticos podrían mitigar la progresión inflamatoria y tórpida de la enfermedad pulmonar asociada a SARS-CoV-2, por lo que su uso podría ser beneficioso y de gran relevancia para la población general y sobre todo a aquellos países que enfrentan la segunda ola como España, otros países de Europa y el mundo. Es por esta razón que nosotros recomendamos fortalecer la microbiota intestinal. Según estudios, se habla de que aquellos pacientes que consumen elevadas cantidades de carbohidratos, grasas, azúcares, alimentos procesados o ultraprocesados presentan disbiosis intestinal. Y es por este motivo que nosotros recomendamos una alimentación balanceada, rica en frutas y verduras de temporada, el uso de vegetales, legumbres, frutos secos, también carnes magras, preferiblemente pescados de agua fría como salmón y trucha, alimentos ricos en probióticos como como yogur natural o tofu. También recomendamos hidratación adecuada, no menos de 2 litros por día, y también recordar que pueden ser consumidos en su presentación farmacéutica. Hasta el momento no existe la recomendación de una cepa específica de probióticos. Sin embargo, varios estudios aprueban y recomiendan el uso de probióticos para el tratamiento de COVID-19. Un estudio recientemente publicado aporta datos llamativos e interesantes, donde en aquellos pacientes con disbiosis intestinal y COVID-19 que recibieron tratamiento probiótico, no solamente tuvo un porcentaje elevado de mejorar este síntoma, sino que estos pacientes tuvo además menor porcentaje de progresar a fallo respiratorio y la necesidad de necesitar ventilación mecánica con resultados estadísticamente significativos. Por último, con lo que respecta a la excreción fecal oral, el SARS-CoV-2 puede replicarse activamente en el epitelio intestinal humano y ser excretado por las heces después de ser negativa incluso en hisopado nasofaringeo, pudiendo tener un papel en el mecanismo de transmisión fecal oral. En estudios que informan pruebas en serie, el 70% de los pacientes presentan o presentaron un ARN viral persistentemente positivo, incluso después de 33 días de iniciado los síntomas. Por otro lado, un estudio realizado en Hong Kong, la carga viral fue detectada en el 38,5% de los pacientes con COVID-19 y diarrea y 8,7% en aquellos sin diarrea, con un valor de P estadísticamente significativo. Wolfeld y colaboradores proporcionaron un análisis virológico de distintos fluidos en una cohorte de 9 pacientes con COVID-19 y sus contactos para determinar la replicación específica en el tiempo durante semanas, y se encontró que el ARN de SARS-CoV-2 sí estaba presente en ese. Sin embargo, no se recuperó ninguna partícula infecciosa, lo que pone en duda entonces la transmisión fecal oral. Sin embargo, la confirmación final de esta hipótesis tendrá que esperar estudios a mayor escala. De igual manera, nosotros invitamos a evitar la transmisión viral y surge la necesidad de extremar medidas para la manipulación de heces en casos sospechosos o infección confirmada, así también la desinfección de aguas servidas de hospitales centinelas y no centinelas. Hasta el momento, en la actualidad, no hay recomendaciones para hisopado rectal
en el tiempo de aislamiento de los pacientes con COVID-19. Muchas gracias. En este momento le cedo la palabra a la doctora Vanessa Alas, quien hablará acerca de manifestaciones clínicas gastrointestinales de COVID-19 en niños. Buenos días, yo soy la doctora Vanessa Alas y voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas. A pesar de que las manifestaciones principales son la fiebre, la tos y la falta de aire, los médicos debemos estar alerta ante la presencia de manifestaciones gastrointestinales, que aunque son infrecuentes, pueden aparecer en el transcurso de la evolución clínica de esta infección. Después del pulmón, el principal órgano afectado es el sistema digestivo, y a pesar de que pasó desapercibido al inicio de esta pandemia, en la actualidad, con la evolución y la acumulación de casos clínicos, existen claras evidencias de que la afectación digestiva es común. Múltiples estudios han documentado la detención del receptor viral de la enzima convertidora de angiotensina 2, Diana, en el SARS-CoV-2, el cual se sintetiza en el epitelio gastrointestinal, y a su vez se ha detectado en ella la serina proteasa 2 transmembrana, la cual se libera en el tracto gastrointestinal. Después de la entrada del virus, el ARN y las proteínas específicas se sintetizan en el citoplasma de estas células para poder ensamblar nuevos virones y así replicarse en él y mantener una infección activa. Cuando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 está ocupado por el SARS-CoV-2, el triptófano no puede ser metabolizado efectivamente, alcanzando una secreción aberrante de los péptidos antimicrobiales y consecuentemente una disbiosis, que confiere susceptibilidad a la inflamación del intestino delgado. La afectación principal está dada en los enterocitos absorbentes, los cuales, al ser invadidos por el SARS-CoV-2, van a originar alteraciones de mala absorción, desequilibrio en la secreción intestinal y la activación del sistema nervioso entérico, dando como resultado la presencia de diarrea en estos pacientes. Por lo general, las manifestaciones gastrointestinales no son las primeras en aparecer, sino que preceden a los síntomas pseudogripales. Su duración es muy variable, pero tiende a ser menor que los síntomas respiratorios. En los pacientes más graves, los síntomas digestivos están más presentes, y en el caso de los niños, estos cursan con más síntomas gastrointestinales que los adultos, con una incidencia de 11.3 y 79.1%, y hasta un 28% de los pacientes con síntomas gastrointestinales no tenían síntomas respiratorios. Sin embargo, un estudio realizado por la Alianza Norteamericana sobre manifestaciones gastrointestinales por COVID-19 han reportado un rango bastante amplio, teniendo como síntoma más frecuente la anorexia del 30 al 88% de los casos, seguido de diarrea de un 2 a un 55% de los casos, náuseas y vómitos de un 2 a un 12% y dolor abdominal de un 2 a un 40%, lo cual coincide con un estudio realizado en China por Zhang y colaboradores, donde la población fue predominantemente asiática y europea, y tenían como síntoma principal la anorexia con un 27%, diarrea con un 12%, náuseas y vómitos con un 10% y finalmente el dolor abdominal con un 9%. Teniendo en consideración que los síntomas gastrointestinales estuvieron presentes más que todo en pacientes que tenían condiciones clínicas graves. En cuanto a la anorexia y las alteraciones del gusto, estos son los síntomas más frecuentes, pero los menos específicos. Su mecanismo de producción aún se desconoce, pero guarda relación con una disfunción del gusto y del olfato. Un metaanálisis realizado en Europa reporta una incidencia para las alteraciones del gusto de un 68 hasta un 85%, mientras que las alteraciones del olfato un 71%, pudiendo ser este el primer y único síntoma del COVID-19.
Esto se produce debido a la existencia de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el epitelio de las papilas gustativas y de las glándulas salivales. En relación al sangrado digestivo, es poco frecuente, tiene una incidencia del 6%, y otro estudio realizado en Europa reporta que se le realiza endoscopia digestiva a 6 pacientes, en donde en uno de ellos se evidencia una hemorragia digestiva con múltiples erosiones y úlceras cubiertas por fibrina blanca y coágulos en el tercio inferior del esófago. En esta zona se detectó SARS-CoV-2, al igual que los resultados de biopsia reportaron la presencia del SARS-CoV-2 a nivel de la porción distal del esófago, el estómago, el duodeno y el recto. En relación al dolor abdominal, a pesar que está descrito en múltiples investigaciones, no se conoce con exactitud la naturaleza del dolor y la intensidad, ya que este puede ir desde una epigastralgia hasta simples molestias abdominales. El hipo se ha descrito como un síntoma descubierto recientemente de presentación atípica. Se realizó un estudio en 2 pacientes mayores de 60 años en lo que se detectó un hipo persistente con más de 48 horas de evolución y que resultaron ser SARS-CoV positivo. Aún se desconoce el mecanismo de producción del SARS-CoV-2 en el hipo, pero en condiciones normales es de origen multifactorial y está relacionado con alteraciones psicológicas u orgánicas como lo es el reflujo gastroesofágico. En cuanto a la diarrea, es uno de los síntomas más importantes debido a las alteraciones que produce en los pacientes. Tiene una incidencia del 11 al 17% de los casos y puede aparecer como síntoma inicial en el 57% de los pacientes. Un estudio realizado en Wuhan ha descrito el inicio de la diarrea entre el primer día de la infección hasta 8 días después. En relación a la frecuencia, se presentan aproximadamente 9 episodios al día. Y las características es una diarrea acuosa, la mayoría de las veces autolimitada. Cuando se solicita un examen de heces, los resultados coinciden con un cuadro viral y solamente se han reportado alterados el 6.9% de los casos, evidenciando en esto unos leucocitos fecales en el 5.2%, sangre oculta positiva en el 1.7% restante. Es importante poder descartar que el origen de la diarrea sea por el uso de fármacos u otras comorbilidades, ya que muchos de los medicamentos Soy la doctora Maigre Ruiz y voy a hablar sobre la afectación de hígado y páncreas en pacientes con COVID-19. Se ha observado que un creciente número de pacientes con COVID-19 experimentan daño hepático que varía en un espectro de daño leve a severo, por lo que además de las manifestaciones gastrointestinales, estos pacientes frecuentemente presentan daño hepático por diferentes mecanismos que explicaremos más adelante. Ahora bien, la lesión hepática asociada a COVID-19 se define como cualquier daño hepático que ocurra durante la progresión de la enfermedad y el tratamiento de COVID-19 en pacientes con o sin enfermedades hepáticas preexistentes. Se ha descrito un grado variable de alteraciones en la función hepática. En la mayoría de los casos existen elevación leve, transitoria y autolimitada de las aminotransferasas sin relevancia clínica. Según el Colegio Americano de Gastroenterología, se observan enzimas hepáticas elevadas en el 20 a 30% de los pacientes con infección confirmados por COVID-19. En las formas más severas se acompañan de elevación de transaminasas en un 40 a 60%. En un estudio realizado en China se reportaron 22.2% de niveles elevados de transaminasas, la TGO de 68 unidades litro y la TGP 67 unidades litro.
Es importante señalar que todo niño con SARS-CoV-2 y persistencia tras amenazas elevadas debe ser investigado por otras causas de enfermedad hepática y si son asintomáticos o con síntomas leves no deben ser hospitalizados. En cambio, se sugiere que en pacientes con ictericia de reciente diagnóstico, tras amenazas elevadas o descompensación hepática de inicio reciente, deben ser ingresados. Asimismo, se describe que existe un discreto aumento de la bilirrubina en un 18%. En infección severa se duplicarán los niveles en un 10 a 43%. Muy rara la ocurrencia de falla hepática y colestasis intrahepáticas, a menos que haya una enfermedad preexistente. Los mecanismos por los cuales se produce el daño, tenemos en primera instancia el daño hepático directo, ocasionado por la viremia venosa portal, ya que en vista de que se ha detectado ARN en muestra de heces hasta más de 5 semanas después de su ausencia en orofaringe, se puede pensar en una posible transmisión desde el hígado, del intestino al hígado, a través de la circulación portal. Y por otro efecto, que sería el efecto citopático, que se estableció que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina es utilizado por SARS-CoV-2 para la entrada celular, por lo que el virus tiene acción nociva sobre los colangiocitos para disregular la función hepática. También es importante mencionar que no hay evidencia de la replicación activa del virus en el hepatocito, así como se constató en histopatología de las biopsias hepáticas, las cuales no mostraron inclusiones virales, sino esteatosis microvesicular y actividad lobulillar leve. No se recomienda realizar biopsias hepáticas y deben ser diferidas. El otro mecanismo sería el daño secundario a la respuesta inflamatoria sistémica, que en condiciones fisiológicas sabemos que el hígado es un órgano que mantiene la inmunotolerancia y esta puede verse afectada por la respuesta inmunomediada como resultado de la respuesta inflamatoria severa después de la infección por COVID-19, que conduce a su activación, diferenciación y producción de citoquinas, produciendo así una tormenta de citoquinas manifestada por el incremento de respuestas linfocitarias y alta toxicidad. Otro de los mecanismos es la causa hipóxico-isquemia-reperfusión. Es la más frecuente del daño hepático grave. La anoxia, como el sello distintivo del COVID-19, es la insuficiencia respiratoria, ocasionando hepatitis hipóxica por falta de oxígeno o anoxia observada en casos graves. En estos pacientes también hay que hacer referencia al daño hepático, que de forma colateral puede ocasionar la congestión hepática secundaria al fallo cardíaco. Y para finalizar, el daño hepático indirecto de origen tóxico medicamentoso puede desempeñar un papel en la elevación de las enzimas hepáticas. El daño inducido por fármacos denominados DILI, como los fármacos serían lopinavir, remdesivir, cloroquina, tocilizumab y la medicina tradicional china, lo que indica la necesidad de una monitorización estrecha de la bioquímica hepática. En este estudio, este es un metaanálisis que se publicó en junio de este año, donde se analizaron los resultados de 29 estudios, con un total de 6.064 pacientes, obteniendo que la prevalencia combinada de funciones hepáticas anormales fue del 19%, como aumentos de la concentración de alanina aminotransferasa, apartato aminotransferasas y bilirrubina total. La gravedad de la enfermedad se definió de acuerdo a los síntomas presentes en el momento del diagnóstico. La proporción de pacientes con COVID-19 grave o crítico aumentó notablemente en pacientes con síntomas gastrointestinales en comparación a aquellos con aquellos que no presentaban síntomas. A medida que aumenta la gravedad de la enfermedad, los síntomas digestivos y la lesión hepática se vuelven más pronunciados. También se reportó, en este caso, que fue documentado en agosto de este año, donde hablaban sobre los hallazgos patológicos de COVID-19. Las características histopatológicas de COVID-19 se parecen mucho a las que se observan en la infección por SARS y en la infección por MERS. Además, las muestras de biopsia hepática del paciente con COVID-19 mostraron esteatosis microvesicular moderada y actividad lobulillar y portal leve, lo que indica que la lesión podría haber sido causada por una infección por SARS-CoV-2 o una lesión hepática inducida por fármacos. En cuanto a la afectación pancreática, se ha descrito que la elevación de amilasas y lipasas como presentación de pancreatitis aguda que se ha asociado a COVID-19. Dicha afectación se debe a que las células de los islotes de Langerhans expresan la enzima convertidora de angiotensina 2,
cuyos receptores facilitan la penetración del SARS-CoV-2. Ante la elevación de enzimas tanto amilasas como lipasas es necesaria la realización de la tomografía y resonancia magnética. La elevación aguda de la glicemia, ya sea por alto nivel de la expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 en las células de los islotes pancreáticos. En un estudio reciente realizado por Wang y colaboradores, al examinar 52 pacientes con COVID-19, el 17% de los pacientes experimentaron una lesión pancreática definida por cualquier anomalía en las amilasas o lipasas. Sin embargo, no mostraron síntomas clínicos de pancreatitis grave. Esto se explica a que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 también se expresa en gran medida en las células de los islotes pancreáticos, por lo que la infección por SARS-CoV-2 puede, en teoría, causar daño en los islotes y provocar diabetes aguda. En el segundo estudio reportado por Liu, analizaron 121 pacientes con diagnósticos de COVID-19 grave. De estos pacientes, el 18% tenían anomalías de las enzimas pancreáticas, corroborando los hallazgos de Wang, demostrando la fuerte asociación entre la enfermedad grave y la lesión pancreática. Una vez conociendo la afectación por COVID-19 de hígado y páncreas, continúa la doctora Isabel Dimas con manifestaciones gastrointestinales crónicas. Gracias. Buen día, soy la doctora Isabel Dimas y voy a hablar acerca de las enfermedades gastrointestinales crónicas y COVID-19. Haré referencia a la hepatitis B preexistente, hepatitis autoinmune, cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal y también enfermedad celíaca. El impacto del SARS-CoV-2 en las enfermedades hepáticas crónicas sigue siendo en gran parte desconocido y existe poca investigación. Los pacientes con infección por hepatitis B preexistente tienen un curso más severo de COVID-19, lo que indica que la replicación del SARS-CoV-2 en lesión hepática es más severa. Por otra parte, otros estudios sugieren que los pacientes con cáncer o cirrosis hepática son más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, probablemente debido a su estado inmunodeprimido. Los datos sobre otras afectaciones hepáticas crónicas como la enfermedad de hígado graso no alcohólico, la enfermedad hepática relacionada con el alcohol y la hepatitis autoinmune son muy limitados y el impacto de la lesión hepática por SARS-CoV-2 debe investigarse más a fondo. También se debe examinar con exactitud la gravedad y la incidencia de complicaciones en estos pacientes. Entre ellos incluimos la infección secundaria, la encefalopatía hepática y la insuficiencia hepática. En el caso de hepatitis autoinmune, los pacientes desarrollan una respuesta inmune descontrolada, causada por hiperactivación de la inmunidad innata, que está acompañada por una activación sustancial de linfocitos periféricos. La respuesta inmune se expresa a partir de una disminución de monocitos y eosinófilos, que coincide con un aumento de neutrófilos, de proteína C reactiva, aumento en la secreción de citoquinas, principalmente interleuquina 1 beta, interleuquina 2, 4 y 6. Factor de necrosis tumoral alfa con importante disminución del número total de linfocitos. Sin embargo, estos linfocitos se activan produciendo varias citoquinas pro y antiinflamatorias. El curso leve de la enfermedad por COVID-19 se ha considerado como una falla del sistema inmunológico para controlar el virus. Debemos conocer también que el tratamiento con esteroides es la piedra angular para el manejo de la hepatitis autoinmune. Los esteroides y la azatropina suprimen significativamente la respuesta inmunitaria de estas células T, que son esenciales para el control eficaz de todas las infecciones virales, de tal manera que existe aumento de riesgo de neumonía viral en pacientes tratados con fármacos inmunosupresores. Pero actualmente no existe ningún estudio prospectivo que relacione la evolución de la hepatitis autoinmune en los pacientes pediátricos y las modalidades de tratamiento para COVID-19. En un caso reportado por Mohamed y colaboradores en julio de este año, documentaron el monitoreo inmunológico de un paciente de 5 años. Este paciente tenía antecedentes de diabetes mellitus tipo 1, que fue controlada, y la hepatitis autoinmune, que en su momento se corroboró con anticuerpos antinucleares e histología o biopsia hepática. Recibió tratamiento con prednisolona y acetropina. Las pruebas se normalizaron del funcionalismo hepático posteriormente al primer mes de tratamiento. En el tercer mes de la terapia, el paciente presentó fiebre, tos y otalgia. La madre confirmó que este paciente había tenido contacto con COVID-19. Por lo tanto, se realizó prueba PCR para COVID-19 que resultó positiva, mientras que la tomografía de tórax fue normal y las pruebas de laboratorio reportaron linfopenia importante. El tratamiento que se usó en este paciente fue suspender la acetropina y continuar con la prednisolona, con posterior seguimiento.
y evidenciaron que hubo mejoría significativa en una semana, con un PCR control en el día 7 y el día 14 que resultó negativo. En pacientes con cirrosis hepática, los cambios que vamos a observar principalmente en casos de COVID-19 están representados por una producción incontrolada de citoquinas proinflamatorias, también inmunodeficiencia, así como también alteraciones en la coagulación. Es común encontrar el síndrome hepatopulmonar, característico la hipoalbuminemia, peritonitis espontánea, la hipertensión portal y ascitis, así como también importante considerar en este grupo de pacientes disbiosis intestinal y disfunción de la barrera epitelial. En los casos de enfermedad inflamatoria intestinal, no parecen tener un mayor riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2 en comparación con la población en general. Sin embargo, actualmente no existen publicaciones que indiquen un peoramiento del curso del COVID-19 por el tratamiento relacionado con esta patología. Por lo tanto, no habría justificación para discontinuar las terapias en estos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. El manejo de las recaídas en esta patología en áreas epidémicas ha sido muy difícil. Por lo tanto, es crucial aconsejar a los pacientes que mantengan sus terapias, particularmente cuando están en remisión. Y pacientes con síntomas sospechosos de COVID-19 se recomienda la prueba para SARS-CoV-2 ante cualquier cambio terapéutico. Así también, cuando sea posible por la situación, importante considerar en nuestros pacientes pediátricos continuar las visitas para hacer seguimiento y así garantizar un monitoreo adecuado de esta enfermedad. Existen recomendaciones para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal e infección por COVID confirmada. Entre ellos mencionamos extremar en todas las normas de higiene, limitación de contacto. Aquellos procedimientos como endoscopias y cirugías no se deben realizar a menos que sean de extrema necesidad. Mantener el tratamiento con el que se logra la remisión y si se inicia una nueva terapia, considerar la terapia con vedolizumab, que trata la enfermedad activa y ayuda a mantener los síntomas tanto de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn con control a largo plazo. Y en estos pacientes con fiebre, pues indudablemente deben acudir a su médico tratante. En los casos de enfermedad celíaca, hasta el momento no existen evidencias científicas que demuestren que existe un mayor riesgo en este grupo de pacientes de padecer COVID-19. Sin embargo, en aquellos casos cuando se presenta, en el 80% de los casos cursan con síntomas leves, que pueden expresarse con fiebre, tos, odinofagia o malestar general, mientras que aproximadamente el 20% de los casos pueden tener manifestaciones clínicas mucho más severas. Entre ellas se menciona dificultad respiratoria y neumonía, que muchas veces requieren ser hospitalizados. Sin embargo, no existe evidencia que padecer la enfermedad celíaca genere un mayor riesgo de contagio ni peore el pronóstico de la enfermedad. Y aquellos pacientes celíacos que no presentan adherencia estricta a la dieta libre de gluten pueden presentar un mayor riesgo o susceptibilidad para el padecimiento de ciertas infecciones bacterianas o virales, principalmente causadas por la influenza y el virus del herpes zóster. Algunos factores que explicarían esta mayor susceptibilidad están dados principalmente por una función deficiente del vaso como hipoesplenismo, desnutrición, deficiencia de vitamina D, las alteraciones en la permeabilidad de la mucosa intestinal, así como también disbiosis. Por ello es importante y primordial recomendar que la población de estos pacientes se adhieran de manera rigurosa y estricta a la dieta sin gluten, reforzando el concepto de que simplemente se trata de pacientes o personas sanas que comen de manera diferente. Por lo tanto, es primordial considerar en estos pacientes vacunación contra Streptococcus pneumoniae por mayor riesgo de gérmenes encapsulados, así como también tener en cuenta que la mortalidad aumenta en población de pacientes con enfermedad celíaca cuando está asociado a otras enfermedades autoinmunes, como diabetes mellitus, tiroiditis y dermatitis herpetiforme. Y también en este grupo de pacientes debemos mantener una estrecha vigilancia y fomentar el control de su enfermedad. Esto fue un estudio realizado por Sen y colaboradores en agosto de este año, donde evaluaron que el riesgo de contraer COVID-19 no aumenta en pacientes con enfermedad celíaca. Este grupo de investigadores evaluó un total de 18.022 pacientes, cuya patología se confirmó en el 69.9% de los casos con biopsia duodenal. Y ellos encontraron que el 65.7% cumplían con una dieta sin gluten estricta, lo que para ellos condicionó menor riesgo a COVID-19. Sin embargo, en esta investigación también pudieron constatar que la presencia de comorbilidades como un importante predictor para el contagio de esta enfermedad y también el pronóstico. Importante también mencionar que la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica en junio de este año establecieron recomendaciones para la atención de pacientes con enfermedades crónicas gastrointestinales durante la pandemia de COVID-19, mencionando para aquellos pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal
que el tratamiento biológico e inmunosupresor no representa un factor de riesgo para este grupo de pacientes, así como también en aquellos con síntomas sospechosos de COVID-19 se recomienda la prueba SARS-CoV-2 antes de cualquier cambio terapéutico y recomendaron para población de pacientes con enfermedad celíaca que no hay datos que aporten un mayor riesgo de la enfermedad, así como tampoco no se debe tomar ninguna medida adicional a recomendaciones generales, específicamente cumplimiento estricto de una dieta sin gluten. Muchas gracias. Ahora para conocer el abordaje terapéutico continúa la doctora Dayana Fajardo. Soy la doctora Dayana Fajardo y abordaré los diferentes enfoques terapéuticos, haciendo énfasis en los usados en la esfera gastrointestinal. Sin embargo, es oportuno mencionar otros tratamientos que pueden afectar o repercutir en la función del sistema digestivo. Algunos de estos fármacos los conocemos, y es la cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos son conocidos como fármacos antiamarílicos, los cuales son capaces de neutralizar el pH ácido endolisómico y bloquear la entrada viral mediada por endosomas, logrando inhibir la replicación del SARS-CoV-2. También se ha descrito como inhibidores de la autofagia celular. Dentro de sus efectos adversos se reportan elevación de las enzimas hepáticas, alteración del estado de ánimo y la prolongación del intervalo QT, por lo que hoy en día no están justificados en el tratamiento por el COVID. También tenemos el lopinavir, que es un inhibidor de la proteasa retroviral comúnmente administrado en coformulación con el ritonavir, que este se va a lograr de potenciar su efecto e inhibir el metabolismo del citocromo P450, planteando así que este puede inhibir la proteasa principal del SARS-CoV-2. Estos, a su vez, se han asociado también con alteración de la función hepática e injuria renal, por lo que tampoco actualmente están indicados para el tratamiento. Sin embargo, el Remdesivir, un antiviral de amplio espectro propuesto originalmente para el tratamiento del virus de ébola, cuyo mecanismo de acción es mediante la inhibición del ARN polimerasa viral, por lo que se establece como una terapia premisoria candidata al tratamiento de COVID-19 por su acción inhibitoria. Sus eventos adversos atribuidos son pocos, algunos de los que se describen serían anemia, injuria renal, hiperglicemia y elevación de las transaminasas. Otro de los fármacos también utilizados es el interferón, el cual puede inhibir la replicación del virus de varias formas, desencadenando así la degradación del ARN viral, la alteración de la transcripción del ARN, la inhibición de la síntesis de proteínas y la apoptosis. Y por último, el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal, que actúa como un antirreceptor de la interleuquina 6, utilizado para el síndrome de liberación de citoquinas. Por lo que el paciente con COVID que esté presente con niveles elevados de interleuquina 2, 6, 8 y 10 y un factor de necrocito humoral elevados, estos pueden ser una vía para su limitación. Otro tratamiento prometedor que también se ha utilizado es el plasma convaleciente, que por inmunización pasiva a corto plazo, este es capaz de transferir anticuerpos neutralizantes. Esto lo hace por su efecto inmunomodulador, debido a que logra mejorar las propiedades antiinflamatorias de las células dendríticas, modula el equilibrio y la sobrevida de diferentes poblaciones de linfocitos T. También evita la migración de células inmunes hacia el tejido pulmonar. Así lo explica Morales en su estudio El uso de plasma convaleciente en pacientes con COVID, publicado en junio de este año. Asimismo, se han planteado una serie de medicamentos como terapias adyuvantes para reducir la gravedad de la infección por COVID-19. Entre ellos, los más mencionados han sido la melatonina, famotidina, dipiridamol, reductores de colesterol como fenofibrato y benzofibrato, y finalmente también el sildenafil. Ahora bien, entre las alternativas terapéuticas con respecto a las manifestaciones gastrointestinales se encuentra la famotidina. Infiriendo que la infección por SARS-CoV-2 está mediada por liberación patológica de histamina y la activación disfuncional de los mastocitos, entonces su efecto a través de su antagonismo o agonismo inverso del receptor de histamina 2 disminuiría la inflamación. Recordando que el receptor de histamina 2 va a inhibir las funciones efectoras de los neutrófilos, la quimiotaxis inducida por el factor activador de plaquetas y la biosíntesis de leucotrienos, así también como la inhibición de la liberación de la peroxidasa de eosinófilos. También la han asociado con niveles bajos de PCR y procalcitonina, limitando así la liberación anormal de las citocinas por una alteración inmune incontrolada.
Algunos estudios las respaldan, como lo refiere Matter en un estudio observacional retrospectivo, publicado en junio de este año, donde ellos evaluaron 83 pacientes adultos, de los cuales recibieron famotidina vía oral a una dosis de 20 a 40 miligramos 3 veces al día, por lo menos en un rango entre 4 a 8 días. Y ellos evidenciaron que había menor riesgo de muerte, intubación y niveles más bajos de marcadores séricos de enfermedad grave en los pacientes hospitalizados que recibieron la famotidina. Asimismo, Janowicz en septiembre publicó un trabajo en donde se identificó a 10 pacientes adultos que tenían COVID-19 que se autoadministraron altas dosis de famotidina vía oral en 80 miligramos 3 veces al día, durante por lo menos una mediana de 11 días. Esta fue bien tolerada por los pacientes y se describió que todos habían informado mejoras notables de los síntomas gastrointestinales dentro de las 24 a 48 horas después del consumo. Sin embargo, todavía faltan estudios adicionales para determinar la eficacia de la famotidina en los pacientes con COVID-19, incluyendo la dosis del fármaco, la vía de administración y el momento de la terapia. Con respecto a los inhibidores de la bomba de protones, aunque su principal uso terapéutico se encuentra en enfermedades relacionadas con el ácido gástrico, los estudios sugieren que tienen una naturaleza pleiotrópica. Eso se debe a que las principales vías a través de las cuales puede actuar contra el SARS-CoV-2 sería inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 6, 8 y el factor de necrosis tumoral, reducir el estrés oxidativo en las células epiteliales y endoteliales gástricas con su efecto antiproliferativo y antifibrótico. También es capaz de inhibir la acidificación del endosoma mediada por lo que es la tepeasa vacuolar, que no es más que una bomba de protones que va a mantener el pH ácido dentro de los organelos y actúa como principal bomba de extrusión de protones, dando lugar a la acidificación citosólica y a una alcalinización endolisosómica. Entonces, en su efecto o en su contexto del SARS-CoV-2, recordando que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra en las células glandulares del epitelio gastrointestinal y que su actividad varía con el pH, cabería destacar que los IBP, al alcalinizar el ambiente intraluminal, inhiben la tepeasa vacuolar, dificultando así la entrada del SARS-CoV-2 en la célula. Con respecto a los probióticos, recordemos que ellos van a estimular el sistema inmunológico e inician una red de señales mediadas por las bacterias o sus componentes de la pared celular. Por lo tanto, ellos van a interactuar con las células epiteliales intestinales a través de diferentes receptores y desencadenan la producción de una serie de citoquinas y quimiosinas que los llevan a una activación del sistema inmunológico de la mucosa. Aunque el mecanismo o los mecanismos exactos de la actividad antiviral de los probióticos no están completamente claros, se plantean que lo pueden hacer su efecto terapéutico por 3 niveles. Uno, reforzando la respuesta inmune innata de la mucosa, reduciendo la permeabilidad intestinal y por último, afectando la respuesta inmune adquirida sistémica a través de un efecto regulador y antiinflamatorio. También se ha descrito que ellos van a producir péptidos bioactivos con los que tienen la capacidad de inhibir las enzimas de los convertidores de angiotensina al bloquear los sitios activos. Entonces, la suplementación con probióticos como tratamiento complementario de síntomas gastrointestinales, como la diarrea y reducción de las infecciones secundarias por la translocación microbiana en casos graves de COVID-19, podría representar una herramienta complementaria para disminuir la inflamación y favorecer la recuperación del daño de la mucosa intestinal al modular así la microbiota. A su vez, hay estudios que la respaldan, en donde se habla en que se ha utilizado en los pacientes con COVID, en los que se suministraron probióticos y se evidenció que restauraron la homeostasis intestinal con la posibilidad de prevención de la diarrea, así lo explica Di Piero, un estudio que en mayo de este año. Y en otro estudio también se comprobó que el suministro del probiótico de lactobacillus pudo causar la supresión de citoquinas proinflamatorias plasmáticas y niveles reducidos de peroxidación, mostrando así un tipo de modulación para poder controlar el COVID-19. Otro de los estudios que se publicó en junio de este año es que se suministró Bifidobacterium a un grupo de 27 pacientes en edades avanzadas y estos presentaron una recuperación ante la infección del SARS-CoV-2, demostrando que estos pueden contribuir a la prevención de la enfermedad y propagación del virus. Sin embargo, vale la pena señalar que la justificación para usar estos medicamentos en el contexto de COVID se deriva de una evidencia indirecta, por lo que se necesitan más ensayos clínicos y datos médicos basados en la evidencia. A continuación, estará la doctora Nina Colina hablando sobre las conclusiones.
Gracias, Dayana, por excelente disertación. Bueno, realmente gracias también a Génesis, Tanimar, Vanessa, Mayre e Isabel por la excelente revisión que han hecho acerca de este tema. Y de toda la información que han dicho ellas, podemos concluir que el SARS-CoV-2 invade el tracto gastrointestinal y se asocia con una serie de manifestaciones gastrointestinales, hepáticas y pancreáticas. El receptor viral ECA2 se expresa en gran medida en el tracto gastrointestinal y permite la invasión del epitelio. Está asociado con la diseminación del virus. En pacientes con diarrea aguda deben considerarse pruebas de detección de infección por SARS-CoV-2. Los pacientes con enfermedad hepática persistente, en particular hígado graso metabólico y cirrosis hepática, tienen un mayor riesgo de padecer un curso grave de COVID-19. La disbiosis inducida por SARS-CoV-2 es multifacética y puede asociarse con alteraciones causadas por el estrés, la terapia con medicamentos, la edad y cambio en la expresión de ECA2. Los niños con enfermedad inflamatoria intestinal, al igual que la enfermedad hepática crónica, no parecen tener un mayor riesgo de enfermedad y deben continuar con sus medicamentos. Las alteraciones de la microbiota intestinal, denominadas disbiosis, puede afectar la inmunidad pulmonar. Por otro lado, la inflamación pulmonar puede inducir cambios en la microbiota intestinal. Importante recordar que los niños cursan con más síntomas gastrointestinales que los adultos. Por esto es una de las motivaciones de haber hecho este curso. Y saber que a diferencia de los otros coronavirus, el SARS-CoV-2 es significativamente mayor la afinidad por el tracto gastrointestinal. Les recuerdo que los otros coronavirus, como el MERS-CoV, tiene la diarrea, un síntoma frecuente, un 30%, y el SARS-CoV, ya denominado 1, en un 10.6%. Entonces, esta afinidad de la unión del SARS-CoV-2 por el ECA es significativamente mayor, aproximadamente de 10 a 20 veces, lo que hace importante tener más acuciosidad o tener más sospecha en estos pacientes, en nuestros niños con síntomas gastrointestinales en el contexto de la pandemia actual. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado. Para mayor información, si desean hacer contacto con nuestro personal, pueden hacerlo a través del correo que ven en pantalla, gastropediatriahospimil@gmail.com, o formar parte de nuestros seguidores en el Instagram, @gastropediatriahospimil. Muchísimas gracias y somos la Unidad de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica del Hospital Militar Universitario Dr. Carlos Arvelo, Caracas, Venezuela.